Hola, ¿cómo están? El día de hoy hablaremos de este tema tan importante que es la comunicación y acuerdos en los sistemas familiares. Está con nosotros el día de hoy la maestra Adriana Mena Juárez. Ella es psicoterapeuta, familióloga y docente. Adriana, ¿cómo estás? Hola Nora, pues mucho gusto a todos los que nos están viendo y escuchando y pues muchas gracias por la invitación. Me encanta hablar sobre todo de estos temas que hoy en día son bastante importantes. Muy importantes como un eje transversal en la vida de todos. Y no se diga de la familia. Me gustaría comenzar preguntándote qué es la teoría de la comunicación. Háblanos un poco de la teoría de la comunicación. Bueno, pues mira, la comunicación hablando como tal es un proceso, ¿sí? Porque muchos confunden a veces la comunicación con información y es Sí. totalmente diferente. Entonces, la comunicación tiene un proceso que pasa por la parte cognitiva, también toca la parte emocional y posteriormente debe de haber una retroalimentación. Hay un emisor, hay un receptor y en medio de ellos dos hay un contenido y este contenido es un mensaje y este mensaje pues lleva muchas connotaciones y también tiene que ver con a veces hasta la historia, ¿no? Familiar, la historia personal, el cómo has vivido esas experiencias para que entonces tú des esa retroalimentación de lo que el emisor te está dando. A veces el emisor lanza un comentario, lo procesas cognitivamente, eso te produce de alguna manera una emoción y posteriormente das una respuesta. Pero entonces imagínate que la persona que está recibiendo ese mensaje o ese contenido resulta que en su historia pues a lo mejor es algo que le causa ansiedad, es algo que le causa depresión, es algo que le causa alegría, es algo que le causa motivación o que le produce asco o que le produce infinidad de cosas. Entonces es un proceso y tiene que haber retroalimentación para que se complete la comunicación como tal. Es decir, es mucho más allá, ¿no? De hablo y sí me contestas, pero digamos que es circular, que hay muchas variables que se ponen en juego cuando estamos comunicando. Entonces, lo que hemos escuchado, ¿no? Lo verbal, lo no verbal, ¿cómo influye todo esto? Uno de los axiomas que precisamente habla Václavic, que es un psicólogo que estudió todo el proceso de la comunicación, su primer axioma dice que es imposible no comunicarse, porque hasta cuando no te quieres comunicar, estás comunicando que no te quieres comunicar. O que algo está pasando, ¿no? Parece un trabalenguas, pero es eso. La Sí. comunicación no verbal tiene un mayor impacto que en realidad lo que tú estás diciendo verbalmente. Okay. Más de un 85% de la comunicación es no verbal y entonces eso hace en cómo está la posición de tu cuerpo, hacia dónde diriges los ojos, cómo tienes la posición de tus manos, si es una postura abierta, cerrada, si no te quiero ver, entonces evasiva. Entonces realmente la postura que tú puedes tener en tu cuerpo Sí. habla mucho más de lo que es el mensaje como tal. O sea, todo lo que no podemos como, ¿no? Lo que, no solo lo que escuchamos verbalmente, hasta una levantada de ceja, me decía por ahí una Sí. maestra, ¿no? Es como esos pequeños signos de nuestro cuerpo, de nuestra historia, de lo que significa para nosotros dichos tales mensajes y que se va a poner ahí en tela de juicio o en juego. Y no estamos tan conscientes, Adriana, ¿verdad? De todo esto No, que pasa. y sobre todo porque aparte hay un contenido, pero hay un significante. Entonces, que es otro de los axiomas de Václavic. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo puedo decir algo, pero a mí me significa otra situación, otra cosa, y la otra persona lo puede estar tomando desde otro ángulo o desde otra perspectiva. Y también influye mucho, no es lo mismo a lo que estoy platicando contigo porque te conozco, nos llevamos, porque desde hace tiempo hemos platicado, hemos coincidido, nos conocemos en nuestra profesión, a que por ejemplo, no sé, salga yo de acá y de repente me encuentre yo a una señora que me pida la hora y que a lo mejor me quiera hacer plática, pero pues no hay esa sintonía o esa empatía que yo puedo sentir
cómo lo siento contigo, por ejemplo. Entonces, ¿Cuántos elementos se ponen en juego? Sí, también tiene que ver otra cuestión, ¿no? Cuando la comunicación es a un mismo nivel o es desequilibrada, o que sea en otro nivel. Por ejemplo, no es lo mismo que me comunique yo de adulto a adulto, que son las famosas transacciones que a mí también me gusta mucho esta parte de Virginia Satir, que habla acerca de la comunicación y de la comunicación familiar. Entonces, no es lo mismo que yo me comunique de adulto a adulto a que me comunique, por ejemplo, de adulto a niño. Claro. No es la misma comunicación que yo vaya a tener, pues precisamente con uno de mis hijos, con mi pareja, con mi jefe, con mi paciente. O sea, va a haber este nivel de comunicación, también es muy relevante, que también tenemos que tomar en cuenta. Los significados que tienen las frases que decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos, con quién lo decimos. Y eso también es la puntuación, ¿no? O sea, cómo tomamos este contexto del mensaje que estamos mandando. No es lo mismo decir te quiero a decir te quiero. Okay, no es lo mismo a decir ya por favor deja eso, a que levantes la voz y digas deja eso. Claro. O sea, el tono de voz, la frecuencia, el cómo lo digo, a quién lo digo, en qué momento lo digo, en qué situación lo digo, claro. Pues todo eso ayuda para que el mensaje que lo está recibiendo la persona, pues lo interprete según, pues como lo han enseñado, ¿no? Porque la comunicación también se trabaja en casa. Por supuesto, y con qué filtro, ¿no? Lo estoy recibiendo, con qué filtro he crecido o qué filtro he creado, ¿no? Exacto. A lo largo de mi historia. Muchas veces esta parte de el cómo yo resuelvo, el cómo yo me comunico tiene que ver mucho en cómo me enseñaron a mí en casa. Porque si en casa era yo como era la hija más chiquita o el hijo más pequeño, y resulta que tenía yo 5 hermanos antes que yo, entonces pues era cállate, ¿no? Okay, sí. O no opines porque eres el chiquito. Y entonces, de alguna forma, eso también provoca que como niño, pues, te sintieras a lo mejor que no podías expresarte, que tu opinión no valía, que tenías que esperar o hacer turno para poder decir, yo quiero mi paleta de chocolate, por ejemplo, ¿no? Entonces, también toda esta parte en el cómo interpretas el mensaje, en cómo interpretas ese contenido, en cómo le das el significado, en cómo lo dices, cómo lo expresas, pues tiene que haber todo este proceso para que finalmente la retroalimentación pues, sea de la mejor manera. Por lo tanto, Adriana, ¿cómo podríamos diferenciar una comunicación funcional de una disfuncional? Ok, una comunicación funcional siempre va a ser asertiva. Ok, ¿y qué es esto? Cuéntanos. La parte de la asertividad, así, algo muy simple es que seas congruente. Okay. Entonces, asertividad significa que voy a ser congruente. ¿Con qué? Con lo que pienso, con lo que siento y con lo que hago. Si lo que pienso y lo que siento no está acorde con lo que hago, pues quiere decir que hay incongruencia, ¿no? Y por lo tanto no es asertiva lo que tú estás haciendo. Okay. Entonces, básicamente tiene que ser una comunicación asertiva. Otro punto es que tiene que ser abierta. Okay. Abierta, muchas veces yo les digo a mis pacientes, ¿y cómo escuchas? Y entonces de inmediato, pues bien. Entonces ya desde ahí te dan un tip, ¿no? Escuchas para responder, no para comprender. Okay. Entonces cuando tú escuchas para responder, nada más estás pensando qué le vas a decir, cómo le vas a rebatir eso que te está diciendo. ¿Cómo te brincas el comprender. Sí. ¿No? ¿Qué le voy a decir para tener la razón? Ya. ¿Qué voy a decir para justificarme o para no aceptar mi responsabilidad? Entonces, yo voy a actuar impulsivamente y voy a responder simplemente. En cambio, si escuchas para comprender, aunque sea unos segunditos más, esperas a que te caiga el 20, esperas a esta parte de reflexión y decir, ok, bueno, a lo mejor me lo está diciendo desde su mal día que he tenido de trabajo. A lo mejor me lo está diciendo desde su herida emocional, ¿no?
Tal vez, a lo mejor me lo está diciendo desde la alegría que sintió en este momento. Cuando das esa parte de comprender y entonces tú ya das una respuesta, creo que has entendido el mensaje bastante bien. Muy ¿Sí? bien, muy bien. Bueno, ese es otro punto. Otro, yo creo que también es la parte en cómo lo decimos, ¿no? En la forma en cómo nos dirigimos a las personas. Hay veces que a los niños los tratamos como adultos pequeños y no son adultos pequeños. Son niños y se tiene que respetar esa parte, esa jerarquía. O a veces son adultos y los queremos tratar como niños. Y entonces no los dejamos que puedan decidir, que puedan expresarse, que puedan decir realmente cómo se sienten, ¿no? Entonces eso es otra. La comunicación tiene que ser no violenta. Y no violenta no implica solamente la parte física, ¿no? Bien. También hay una parte que es no física, pero muy agresiva verbalmente. Entonces, hay veces que somos muy agresivos, pasivos, en comentarios como a lo mejor todo lo tomamos a broma, no le damos la validez de lo que nos está diciendo, somos burlones. Irónicos. Somos sí, ser irónico es de las peores violencias verbales porque además es como que por debajo del agua. ¿No? Exacto. Y entonces eso es lo que no permite también que la persona se exprese, porque pues ¿para qué me expreso? ¿Para qué digo cómo me siento si me van a hacer burla? ¿Para qué digo que me siento triste? Porque siendo hombre me van a decir que los hombres no lloran. Entonces, ve cómo se va ligando una cosa con la otra, ¿no? Sí. El significado que yo le estoy dando a la parte de decir y expresar me siento triste siendo hombre, me lleva a la otra parte de que entonces no eres hombre, los hombres no lloran, eres, bueno... A toda una historia como de terror, casi. Exacto. Y que eso pues va a provocar que finalmente mejor me callo. Y si nos vamos a la parte de salud mental, pues vemos que hay mucho más suicidios en hombres que en mujeres. Que los hemos enseñado aparte de que neurológicamente somos distintos en nuestro cerebro, sí, pero como a no expresar, a actuar solamente, ¿no? A guardar muchas emociones que necesitan salir. Otra es que debe de ser directa la comunicación. Y no manejar mensajes, dobles mensajes, ¿no? Porque eso a veces confunde a la persona. Porque por un lado te estoy diciendo te quiero mucho, pero mis acciones es que te rechazo. O a ver, se me ocurre esto como cuando le quiero decir algo al marido, ¿no? Y se lo digo al hijo como para que me lo entienda, ¿no? Como indirectamente. Te lo digo, Pedro, exacto, para que lo entiendas, Juan. Hasta suena así como chistoso, pero nos hace daño. Sí. Otra cosa, de decir, mami, ¿me quieres? Ay, sí, mijito, te quiero mucho. Pero así, ¿no? Así como que, bueno, ya siéntate porque vamos a comer, ¿no? Sí. Entonces, son acciones que a lo mejor también por lo mismo como nos han educado, y cómo nos han hecho sentir el amor, por ejemplo, el cómo nos comunican el amor, pues hay diferentes formas. Y en la medida en cómo me enseñan a darlo, también me enseñan a recibirlo. Y hay personas que saben darlo, pero no recibirlo. O hay personas que saben recibirlo, pero no darlo. Y ahí también tiene que ver la parte del proceso de cómo comunico también el amor. Porque la comunicación no es solamente lo que hablo. La comunicación va más allá. La comunicación, por eso es un proceso. Es que involucra todo. Finalmente, Adriana, me gustaría que nos platicaras un poquito cuáles serían como los pasos, ¿no? Los tips para poder llegar a acuerdos dentro del sistema familiar de una mejor manera, de una manera asertiva. Bien, hay que tomar en cuenta que cada persona es individual. Claro. ¿No? Entonces, partir que es una persona irrepetible, única, que siente como siente y nadie va a poder sentir como esa persona, ni va a poder hablar como la otra persona, porque pues entonces todos seríamos iguales. Entonces, hay que detectar también desde dónde estoy hablando yo con respecto a mi necesidad. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo desde mi necesidad, posiblemente la otra persona
pues diga, pues sí, pues es tu necesidad, ¿no? Ponte el suéter porque tú eres el que tienes frío. Va a conocer mis necesidades. Pero a veces damos por hecho que la otra persona sabe lo que necesitamos. Y no. Por eso la comunicación tiene que ser clara, tiene que ser asertiva y tiene que ser directa, congruente. Porque si yo lo estoy pidiendo desde mi necesidad, entonces el otro, pues puede ser que me lo dé, puede ser que no, puede ser que no sepa cómo, y las tres opciones son válidas para la otra persona. Pero entonces, ¿qué va a causar en mí que yo estoy pidiendo eso? Pues que me frustre. Y me frustro porque entonces no está cubriendo mi expectativa. A ver si entiendo entonces. Sí puedo hablar de mis necesidades porque es sano hablar, expresarlas, pero no esperando que todo el mundo las cumpla. Ni yo puedo cumplir todas las de los demás y al revés. Exacto. Porque entonces el pensar que el otro va a cubrirme todas las necesidades que yo tengo que resolverlas, pues entonces ahí hay una sobredemanda de la otra persona. Ok. ¿Y qué otros pasos? Otro es, por ejemplo, el que estén muy bien detallados, delimitados y específicos los roles familiares. Okay. Porque a veces los papás creen que pueden ser amigos de los hijos y no, los papás son papás y son los únicos que van a tener, solamente van a tener un papá y una mamá, independientemente de la situación en la que se encuentren, separados, divorciados, en matrimonio, como sea. Pero de todas maneras tienen que estar muy claros los roles, quién es papá, quién es mamá, qué funciones tienen. Yo soy hijo, bueno, qué funciones tengo como hijo, que también como hijo también soy hermano, posiblemente, si tengo más hermanos. Y en esta parte de los subsistemas, porque a mí me gusta mucho la parte sistémica, también conectar con los otros sistemas. Y por eso es necesario que estén claros los roles, para que entonces no esté yo cubriendo otros roles que no me corresponden. Porque entonces la comunicación no se va a dar de una manera sana. Si como hijo tomo un rol parental que no me corresponde, no me voy a poder relacionar con mi hermano como hermano. Muy bien. Me voy a estar relacionando desde otro punto. Entonces creo que también esa parte de los roles tiene que estar bien clara. Lo de las expectativas, el que asumas esta parte de yo lo digo, yo pienso, yo siento. Yo percibo, porque entonces eso abre a que seas autoconsciente. Y cuando tú llegas a esta parte de ser consciente de lo que haces, de lo que dices, de lo que sientes, puedes partir y decir, pues es lo que yo quiero, lo que yo puedo, lo que yo sé. Ya no involucras al otro y por lo tanto ya no le pones una responsabilidad a la otra persona para que te la cubra. Digamos que no se siente atacado el otro, ¿no? Si le digo, oye, yo recuerdo que tú me dijiste tal cosa o yo me sentí así, ¿no? Más que acusar o señalar con el dedo. Exacto. Y entonces puedes empezar, claro que puedes hacer peticiones en esta comunicación para que fluya y para que de alguna manera te quedes con la parte de ganar. De acuerdo. Porque si uno gana y el otro pierde, pues el que pierde va a quedar con esa sensación de, no pude llegar a un buen acuerdo. Por eso es importante, por ejemplo, que los niños cuando están en discusiones de dame mi juguete, no es mío, y no sé qué, que ellos lo resuelvan. Y que no entren, por ejemplo, los papás de inmediato a decir, a ver, préstaselo. Porque entonces estamos interviniendo en cómo pueden solucionar ellos la parte de sus conflicto, claro. Y entonces, como te enseñan a resolver en casa, es como tú vas a después a resolver en tu propia familia. Qué importante. La repetición de patrones, de conducta hasta en eso. Sí, por supuesto. Lo que vemos, lo aprendemos, lo hacemos nuestro y lo repetimos. Sí, y entonces sí es muy válido. Es válido el que observes, reconozcas, pidas y te permitas en un momento dado llegar a esta conciliación, ¿no? Al decir, te lo pido con respeto, yo necesito esto, me lo puedes dar. Y si la otra persona hace el cambio, pues es porque lo está haciendo por convicción propia. Porque aunque uno lo desee o aunque uno quiera que haya el cambio en la otra persona,
no lo va a hacer. No podemos obligar a nadie. No. Qué importante es poder ir encontrando esos puntos de conciliación, de similitud, de acuerdos, precisamente para evitar que se escale a conflictos muy severos. Exacto. Así que digamos, ¿no?, que la comunicación, como se ha escuchado en otras ocasiones, es una base fundamental para la funcionalidad familiar. Sí. Y que hoy en día creo que está coartada todo esto, ¿no? Sí. Y antes, pues bueno, nos tocaba mucho el jugar, el participar en familia. Hoy en día con la tecnología, pues nos ha venido a dar en muchas ocasiones en la torre. En otras nos ha salvado la vida, casi, ¿no? Sí, saberla emplear. Pero también hay que saberla emplear porque eso también hace la diferencia entre una familia que tenga una comunicación abierta, que te preocupes por lo que están viendo, por lo que están sintiendo tus hijos, eso es básico, tu pareja también, tu esposo, tu esposa, porque nos aislamos así tanto de este mundo que nos metemos al propio y cuando vemos, pues ya son de talla 14, los niños de 8 años, ¿no? Entonces sí, meternos en esta parte emocional, el que sepan tus hijos que hagan lo que hagan, contigo van a tener una base segura, que a lo mejor sí se van a llevar su consecuencia, pero que te pueden contar todo lo que les pase, ¿no? Abrir ese espacio de confianza. De escucha y de confianza con los hijos. Adriana, pues nos podríamos estar aquí mucho rato. Sí. El tiempo se nos está terminando. Agradecerte tu experiencia, tus palabras y compartir con nosotros tantos conocimientos. Gracias a ti, y muchas gracias. Gracias por la escucha.